compañeros maestros y maestras, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos. Muy buenas tardes, compañeros maestros y maestras, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos y padres de familia que hoy nos acompañan en esta conferencia titulada La enseñanza en primer y segundo grado de educación primaria. Yo soy el profesor Eric Alberto Peralta Uc, asesor técnico pedagógico de la zona escolar 054 de educación primaria. Y es un gusto que podamos trabajar el día de hoy este tema tan importante y tan enriquecedor para todos los profesores. Muy bien, sin más preámbulo, demos inicio a esta pequeña pero significativa conferencia. Muy bien, como sabemos, las características de los niños que nosotros tenemos, que están bajo nuestra tutela, son alumnos o son niños que tienen por lo regular 5, 6 o 7 años y que cursan primer y segundo grado de educación primaria. Ellos tienen ciertos cambios en su lenguaje, en lo emocional y en la motricidad. A ellos en este momento les gusta jugar, saltar, escuchar rimas, trabalenguas, cantar. Les fascina hacer juegos de roles en los cuales ellos pueden hacer ciertas imitaciones de personas que figuren como líderes o que puedan ellos tener el poder de mandar sobre los demás. Asimismo, la motricidad está cambiando, está pasando de gruesa a fina. Algunos niños ya la han desarrollado. Entonces, desde casa, papás, tenemos que trabajar y estar muy atentos a las indicaciones que los profesores nos dan en cada una de las actividades. Como sabemos, debido a la llegada del COVID-19, todos tuvimos que hacer un alto en la educación que estábamos impartiendo. Desde las escuelas, los colectivos y los maestros tuvimos que replantearnos cuáles eran esas estrategias que llevábamos a cabo y que, debido a la pertinencia del asunto, tendríamos que cambiar, ¿sí? Todos tuvimos que replantearnos esta situación porque la enseñanza iba a pasar de lo presencial a distancia. Como profesores estamos muy acostumbrados, sobre todo para trabajar en primer y segundo grado, que son piezas clave. O sea, es un reto el que nosotros trabajemos estos grados. Si esto ya implica un reto en los salones de clase, de manera presencial, pensando en las clases a distancia, implica un reto aún mayor. ¿Por qué? Porque dentro del ambiente presencial estábamos acostumbrados como profesores a ser los encargados de dirigir la jornada de trabajo, de dirigir esa enseñanza, esos aprendizajes esperados. Teníamos muchas estrategias para aplicar en el salón, con los niños, en lectura, en escritura, para razonamiento matemático. O sea, teníamos una gama de actividades. Y también, pues, todo esto era en un tiempo real, estábamos en salón de clases, teníamos a los niños, podíamos observar su aprendizaje, los podríamos retroalimentar. Debido a la situación del COVID, tuvimos que pasar a una educación distinta, a una educación a distancia, en la cual estoy muy seguro que todos los maestros tuvimos que buscar e indagar en diferentes medios de información para conocer cuáles son esas nuevas técnicas con las cuales podemos nosotros organizar la educación a distancia, ¿sí? Tuvimos que buscar nuevas estrategias. Esto trajo consigo, la educación a distancia, el autodidactismo, en el cual el niño tiene que generar su propio aprendizaje a través de las actividades que les damos, con ayuda de todos los padres de familia que están muy atentos de la educación de sus hijos. Sabemos que a veces es complicado entender los temas que como profesores ya trabajamos, pero yo creo que los maestros están haciendo su mayor esfuerzo en explicar de la mejor manera las actividades. Para esto, maestros, también surge la autogestión, que se trata de una educación flexible y autodirigida, en la cual tenemos que hacer las actividades de manera que los papás las comprendan de una manera muy fácil. Una de las herramientas principales que ha generado la Secretaría de Educación son las guías de autoapoyo, de autoaprendizaje, perdón. En estas, ustedes pueden encontrar se han seleccionado aprendizajes esperados en los cuales pueden encontrar actividades para que los niños puedan trabajar.
¿sí? Y pues se busca de la mejor manera para un mejor aprendizaje. Todas las herramientas y las tecnologías se convirtieron en nuestros mejores aliados para generar nuestras estrategias didácticas. Estas guías de autoaprendizaje, papás y maestros, las podemos encontrar en la página, en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, otra herramienta que quiero mencionar es el portafolio docente. Este portafolio nos permite a los profesores organizar nuestra práctica diaria, organizar todos los insumos que se generan con el trabajo que hacemos con todos los pequeñines y con todo el aprendizaje que llevamos a cabo a través de una educación virtual o a distancia. Muy bien. Como sabemos, a raíz de esta contingencia, salieron numerosos documentos que nos aportan información a los profesores. Y la UNESCO nos hace hincapié en un decálogo del trabajo docente en tiempos de COVID-19. En este decálogo, nos están invitando, maestros, a que establezcamos bien la estrategia de colaboración entre todo nuestro colectivo docente. Tenemos que tener acuerdos firmes con todos nuestros compañeros y con el director escolar. ¿Para qué? Para que podamos trabajar bajo una misma línea de acción desde nuestras escuelas. Otra de las cosas importantes es que debemos identificar la situación particular de cada niño. Sabemos que cada familia es distinta y que cada contexto es distinto. Entonces, en nuestros pequeñines de primero y segundo, verificar y debemos estar muy atentos a identificar sobre todo las situaciones que ellos tienen en barreras del aprendizaje, en la situación socioeconómica, en la organización familiar, porque los padres de familia tienen distintos horarios y compromisos. Y a veces los profesores tenemos que adaptarnos un poquito y también los papás. No menos importante, tenemos que buscar que el niño disfrute cada una de las actividades o los aprendizajes, ¿sí? De una manera que generen desafíos, de manera que si sabemos que los niños a esta edad les gusta cantar, correr, saltar, jugar, pues a través de estos elementos nosotros podamos generar algunas actividades muy importantes, ¿sí? Ahora, tenemos también cuando nosotros vamos a hablar un poquito acerca de la enseñanza desde el enfoque formativo que nos marca nuestro programa de aprendizaje es clave. Cuando nosotros revisamos el programa, nos damos cuenta que trabajar desde un enfoque formativo implica tener una recolección de las evidencias de aprendizaje, ¿sí? Tenemos que recolectar algunas evidencias que nos permitan revisar el avance que tienen nuestros alumnos. Un maestro que trabaja con enfoque formativo es un profesor que le brinda retroalimentaciones a los alumnos. De nada nos serviría pedir tareas y tareas y muchas tareas si no estamos retroalimentando a nuestros alumnos, a nuestros pequeñines en lo que han mejorado, en lo que necesitan mejorar, en la sugerencia que como profesor le voy a dar a este padre de familia. Y también un profesor que trabaja el enfoque formativo está en una constante reflexión de su práctica. ¿Cómo hice este aprendizaje? ¿Fue de la mejor manera? ¿Los materiales realmente me ayudaron a que los niños comprendan este aprendizaje o necesito hacer un cambio en mi práctica? ¿Sí? Y es muy importante que los padres de familia estén atentos a estas retroalimentaciones que les hacen sus profesores para el bien de sus hijos. En español, el enfoque que tenemos se basa en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene mucha reflexión de la escritura y de la lectura que realizamos en todas las actividades. ¿Y cómo realizamos esta reflexión con los niños? Pues bueno, la trabajamos a través de 3 ámbitos de estudio. A través de las prácticas sociales de lectura en literatura, de las prácticas sociales en el ámbito de estudio y de las prácticas sociales en participación social. Ojo, maestros, como sugerencia, debemos revisar las orientaciones que nos marca nuestro plan y programa de estudios, porque ahí vienen sugerencias de cómo podemos aterrizar cada uno de los aprendizajes esperados y de igual forma cómo los podemos evaluar.
Quisiera mencionar 3 acciones que nos dice el profesor Enrique Lepe García, quien ha sido un gran exponente de la lectoescritura en primer y segundo grado. Maestros, tenemos que leer en voz alta para nuestros alumnos. Tenemos que demostrarles cómo se lee, ¿sí? Cuando hacen ustedes las llamadas con sus alumnos o las clases en línea a través de estas plataformas como Zoom o Meet, tenemos que mostrarles a nuestros alumnos cómo se lee. Tenemos que escribir delante de ellos. A lo mejor, cuando la educación era presencial, era más fácil, porque a través del pizarrón podíamos analizar toda la escritura, podíamos desmenuzarla, podríamos hacer que reflexionen. Pero hoy que ellos están en su casa y estamos trabajando a distancia, nosotros tenemos que mostrarle a través de videos, a través de clases, una reflexión de esta escritura. Claro, con el apoyo de los padres de familia. Y es muy importante, profesores y padres de familia, que tenemos que apoyar al alumno en este proceso de lectoescritura. No los tenemos que estigmatizar o querer que lean como otros alumnos que ya están avanzados. Todos tienen un proceso de maduración cognitiva que les va a permitir consolidar la lectoescritura. No creemos barreras para que el niño tenga miedo a leer. Al contrario, tanto maestros como padres de familia, démosle la confianza que se merece para que se impulsen en esta lectoescritura. Muy bien, estas sugerencias que nos hace el profesor Lepe también se encuentran en nuestro plan y programas de estudio. Aparecen como sugerencias u orientaciones didácticas. Es muy importante, maestros, hoy les quiero sugerir que debemos dejar que los alumnos observen cada una de las letras, ¿sí? Tienen que observar en sus libros de texto, en revistas, en periódicos, en las etiquetas que tenemos en casa. Tienen que observar estas letras, dejen que las intenten trazar. Y también cuando nos pregunten las dudas que tienen sobre ellas, trabajemos esta autorreflexión, aprovechemos ese momento, ¿no? Y todos los materiales que tienen a la mano, ¿sí? Todos tenemos que aprovecharlo. Cuando hagamos los dictados con los niños, cuando hagamos cuentos, cuando revisemos una lectura, cuando hagamos un escrito, todas las actividades que ustedes generen, traten que sean de materiales que el niño puede encontrar en casa o de objetos, ¿sí? Para que sea más fácil y se cree un vínculo de aprendizaje con lo que tiene. Muy bien, es importante que les mostremos a los alumnos, tanto papás como maestros, que el mundo de las letras es un mundo muy bonito y que hay muchísimos mensajes que podemos encontrar en todo nuestro contexto, en la casa, en el mercado, en la comunidad, en nuestra escuela, en todos los lugares tenemos mensajes que nos transmiten algo y que estamos llenos de letras en la tiendita y de palabras también en todos lados. Entonces, es importante que el niño comprenda cuál es el sentido de las letras. ¿Por qué? Porque las letras forman palabras y porque las palabras forman oraciones y porque las oraciones y los textos forman mensajes que tenemos que transmitir y que tenemos que decodificar. Si hablamos del enfoque de las matemáticas, estamos hablando que la resolución de problemas es una meta de aprendizaje, pero también es un medio para aprender los contenidos. ¿Qué nos quiere decir el enfoque de las matemáticas en primer y segundo grado? Que siempre vamos a estar trabajando con la resolución de problemáticas o de problemas, ¿sí? Y esto lo tenemos que trabajar y abordar de la mejor manera en nuestros pequeños de estos grados. ¿Cómo? A lo mejor en el salón de clases los alumnos son los que piensan. Tienen que ser los que comenten, los que discutan con interés y aprendan. Y también el maestro es el que valora todo este trabajo de los desafíos matemáticos. Ahora que estamos a distancia, es importante que tratemos de generar también este ambiente que se daba en el salón de clases. Que ellos solitos, a través de los desafíos que se encuentran en sus libros, puedan pensar, comentar, discutir, a lo mejor con sus padres de familia. Papás, es importante que no les demos las respuestas fáciles. Yo sé que a veces es muy complicado, difícil, y nos desesperamos porque nuestros hijos traten de entender o comprender el desafío y les damos la respuesta. Ojo,
el enfoque que se maneja en las matemáticas no va por ese rumbo. Va por el rumbo de que el niño ayúdenlos mejor a comprender. Explíquenles, háganles que generen su propia reflexión, ¿sí? Su propia metacognición, que ellos mismos analicen y piensen hasta llegar al resultado. Muy bien. Tenemos también que entender que trabajar matemáticas en los primeros grados tenemos que llevar al alumno a que primero comprenda qué situación implica el problema. A lo mejor, plantearles algunas rutas de solución, pero esto que emane de ellos, ¿sí? No nosotros les vamos a decir cuáles son las respuestas. A lo mejor Juanito va a decir, yo llegué al resultado de esta manera. A lo mejor Pedro va a decir, yo llegué al resultado haciendo sumas. A lo mejor María va a decir, yo llegué al resultado haciendo una multiplicación o sumé. Entonces, todo esto que se planteen como maestros tenemos que aprender a guiar todas estas propuestas que los niños dejen, pero no dándoles siempre la reflexión de lo que se está buscando. El trabajar en equipo es otro punto importante. Es importante que como maestros sepamos manejar de manera adecuada el tiempo. Tenemos que comprender primero el desafío matemático y cuánto tiempo les puede llevar a nuestros alumnos, de acuerdo a los aprendizajes previos que ya tienen. Debemos diversificarles los problemas de diferentes formas. Y algo importante es que como maestros tenemos que aprender a dialogar y a compartir nuestras experiencias con otros profesores, porque a veces tienen un poquito más de experiencia y nos pueden guiar o nos pueden dar algunas sugerencias para trabajar estos aprendizajes esperados. El trabajo colaborativo o las redes de comunicación entre profesores de nuestra misma zona puede ser una estrategia muy buena para ayudarnos entre todos a trabajar muchos temas. Quisiera sugerirles algunos aspectos para desarrollar un buen problema matemático. Este problema matemático tiene que ser que active a los niños desde un momento, tiene que activar la curiosidad y la creatividad. También pone a los estudiantes un buen problema matemático, pone a los estudiantes en una situación nueva, ¿sí? En la cual se sienten que a lo mejor les interesa, sienten curiosidad, pero los niños pues siempre están preguntando, los niños están tratando de resolver, a veces se desesperan, pero todo es parte de trabajar estos ejercicios, ¿sí? Generar buenas preguntas, ¿sí? Para captar el interés de los niños, ¿sí? Que les implique un reto, que vean las matemáticas como una asignatura que les guste porque siempre es superar cosas, siempre es un reto que me permite mejorar, ¿sí? Entonces, es importante también conocer cuáles son los conocimientos previos de los niños, ¿sí? En cuanto al tema que estamos abordando, porque esto nos va a permitir reflexionar qué puedo hacer con este ejercicio matemático y cómo lo puedo realizar. Muy bien. Para mí ha sido un gusto trabajar algunas estrategias y sugerirles algunas actividades que se pueden realizar con los niños de primer y segundo grado. La Dirección de Formación y Desarrollo Profesional nos hace una atenta invitación para registrarnos en los talleres con valor curricular de 20 horas, en los cuales nos podemos inscribir todas las figuras educativas de nivel primaria, profesores, directores, asesores técnicos pedagógicos, supervisores o personal con funciones de supervisión. En este live y en los comentarios pueden ustedes encontrar el link para inscribirse a partir de este momento a estos talleres, en los cuales todos podemos llegar a comprender más estrategias de cómo abordar la lectoescritura y las matemáticas en los primeros grados de estudio. Un gusto estar con ustedes y que pasen una excelente tarde.